Mis hermanos, primero que todo, buenos días. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo se sienten? Siempre gozosos, ¿verdad? Amén. A pesar de el día de hoy es el último sábado del trimestre. Por ser el último sábado del trimestre, vamos a recordar los versículos de memoria y el resumen de cada lección que aparece en su cartilla. En su cartilla ustedes pueden mirar la primera lección del trimestre. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el? Pablo, apóstol a los gentiles. El versículo de memoria o el versículo que aparece en esta. El versículo que aparece en este día es. ¿Qué sacamos nosotros de esa primera lección número 1? Era la lección para estudiar el sábado primero de junio. El sábado primero de junio hay que estudiar esta lección. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? La 10. Oye, que está llovinando. Y también no era fácil porque le dice a Dios de que se iba allá, imagínense una persona que el objetivo era arrestar a todos los cristianos, perseguirlos, llevarlos a la cárcel. Entonces ahora él iba a ir allá con el objetivo de que Dios lo había mandado allá. Él tenía miedo. Pero, exacto, pero ya Dios le había dicho que fuera porque era necesario que él padeciera. Y todo lo que él iba a hacer, ¿no? Porque Dios había el objetivo de él era que quisiera conocer los gentiles, llevar ese mensaje a los gentiles. Y Dios había elegido a Saulo. Así que Buen día. Ananías tenía que ir donde Saulo. Bien, ¿cuál fue la respuesta del pueblo a la elección de Pablo a los gentiles? La respuesta del pueblo.
Ok, entonces esa primera lección nos habla de qué es lo que ocurría con el pueblo, con los cristianos, los cristianos de aquella época, y ahora la elección de Dios por la elección de Pablo por parte de Dios para predicarle a los gentiles y a los cristianos. Había un problema entre la ley y la gracia. Ajá. Ok. La lección decía, en el principio decía, no es difícil entender a Saulo de Tarso y por qué hizo lo que hizo, siendo judío, devoto, a quien durante toda su vida le enseñaron la importancia de la ley y de la inminente redención política de Israel. La idea de que el tan anhelado Mesías fuera ejecutado ignominiosamente como el peor de los criminales fue demasiado para que Saulo lo tolerara. Dice también, no es de sorprender entonces que estuviera convencido de que los seguidores de Jesús eran desleales a la Torá y por lo tanto entorpecían el plan de Dios para Israel. O sea, que Saulo estaba convencido de que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Saulo. O sea, ¿qué quiero marcar aquí? Saulo como judío era un buen judío, ¿sí o no? Tenía ese celo por lo que él había aprendido. Ahora, Saulo como cristiano se encuentra con un pueblo de Dios que lo rechaza. ¿Sí? Lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó? Porque él como judío era un buen judío. ¿Ok? ¿Ok? Ahora bien, ¿qué conclusión tenemos de esa lección? Vamos al día viernes. Día viernes, esa primera lección. Dice, sobre la relación entre la conversión personal y la iglesia, Elena G. White dice en Testimonios para la Iglesia, Independencia individual, el título, tomo 3, página 473 y 477, para un mapa muy útil de la vida temprana de Pablo y comentarios sobre su conversión. Ver también el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 226 a la 233. En resumen, ellos presentaron: Pablo había sido conocido anteriormente como un ¿qué? Celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de. ¿Y por qué? Era valeroso, independiente, perseverante, y sus talentos y su preparación lo capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias unido a los que anteriormente había perseguido
y predicando sin temor en el nombre de Jesús. Entonces, esta primera lección nos presenta, en resumen, las características del hombre que se llamaba Saulo y que ahora se llamaba Pablo. Sus características como Saulo y sus características como pregunto. ¿Su personalidad cambió? No, mala persona. Su personalidad no cambió. Él siguió siendo celoso en lo que creía. Él era celoso en lo que creía como judío. Y ahora que conoció la verdad, ahora era celoso en lo que ¿eh? ¿Podemos entender eso en la primera lección? ¿Sí? Vamos a la segunda entonces. ¿Cuál es el título de la segunda lección? La autoridad y el evangelio de Pablo. La lectura bíblica de ese día dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Bien, me ayuda. ¿Qué nos dice Pablo acá? ¿Recordamos esta segunda lección? ¿En qué consistía la autoridad de Pablo? En cada una de las cartas de Pablo, Pablo abre su carta marcando de dónde viene su autoridad. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Estamos claros? Pablo dice que su autoridad viene de el que lo tumbó del caballo. ¿Qué? Ahora yo te voy a preguntar algo. Cuando dos líderes de una organización quieren determinar quién manda a quién, no entran en una pugna. ¿Y quién es el que termina dando las órdenes? El que tumba al otro. Ok, Pablo era líder. Entre los judíos Pablo era líder. Pero entre los judíos también había uno más grande que Pablo. Era Jesús. Y Jesús le demostró a Pablo quién era el que mandaba. Y Pablo no se cansó de decir a quién servía y de dónde venía su autoridad. ¿Por qué era necesario que Pablo hiciera esto? ¿Por qué era necesario que Pablo marcara de dónde venía su autoridad? O sea, por la condición de Pablo que era un perseguidor de los cristianos. Entonces, al él tener ese encuentro con Dios, ese encuentro a camino a Damasco, Dios hizo una transformación en él a partir de ahí. Entonces, eso le dio como crédito para su testimonio, que a partir de ahí él podía decir al mundo a donde él iba, de ese encuentro que tuvo con él, a la pregunta que tú estás haciendo. También los hermanos que a pesar de que Pablo cuando iba y le hablaba y ellos no aceptaban, muchos hermanos no lo aceptaban, pero él seguía adelante, a pesar de todas esas cosas, él seguía adelante porque él dice que no estaba predicando una palabra de hombre, sino era de Dios, porque Dios era que lo había enviado a él y él no se arrepentía de todo lo que él hablaba y decía de Jesús. Ahora, recuerden que Pablo no fue
Dios lo escogió para predicarle a los gentiles, pero Dios lo tuvo un tiempo como bajo entrenamiento. Pablo pasó un tiempo bajo entrenamiento y no fue hasta llegado el momento que Dios le dijo le dio instrucciones a Pablo para que saliera. Porque cuando Pablo inició, después de la conversión, se encontró con los problemas. Y esos problemas era mejor que Pablo quedara un tiempo bajo la instrucción de Dios para que luego le fuera más útil a Dios. ¿Qué? O sea, en otras palabras, el prejuicio que tenían de Pablo había que darle tiempo al tiempo para que quedara atrás. Ahora hablemos un poquito del Evangelio de Pablo. ¿En qué consiste el Evangelio de Pablo? Recuerden que esta segunda lección lleva por título La autoridad y el Evangelio de Pablo. ¿En qué consiste el Evangelio de Pablo? Allí en el mismo día, el sábado 8, la lección dice que el día era 1 de julio, sábado 1 de julio. Ahí el día sábado dice, el segundo párrafo dice, su plan de que los gentiles pudieran unirse por la fe sola se vio desafiado por falsos maestros que insistían en que los gentiles tenían y debían circuncidarse antes de poder ser miembros. Entonces, ¿en qué consistía el plan de Pablo, el Evangelio de Pablo? O sea, que Dios no aceptaba a las personas solamente por la circuncidado, sino que Dios no aceptaba. ¿Quería Pablo tener dos iglesias en la iglesia? No. Venían de un solo. Pero dice, Pablo vio que esta postura era un ataque a la esencia misma del Evangelio, así que tuvo que responder. La respuesta a esa postura es la carta de los Gálatas. O sea, ¿qué es el Evangelio de Pablo? El Evangelio de Pablo está plasmado en la carta a los Gálatas. Por eso todo el trimestre vimos el Evangelio de Pablo a través de la carta de los Gálatas. Ahí dice la respuesta es la carta a los Gálatas. O sea, que ya venir con puras tradiciones y cosas que esta gente no sepa lo que se hace. Por eso esta semana si nosotros miramos la lección de esta semana, esta misma última semana, nos damos cuenta que Pablo no dirigió la carta de los Gálatas de la misma forma que escribía las otras cartas. Incluso esta semana que viene vamos a estudiar Romanos y vamos a ver que Pablo en la carta de los Romanos dirige la carta a personas en especial. Pero en la carta a los Gálatas no está dirigida ni se despide de alguien en especial. ¿Eh? Pablo no personifica la carta a los Gálatas. Bien, y eso está ahí en la segunda lección. Cuando Pablo presenta el Evangelio de Cristo, no lo dirige a una persona en especial, lo dirige a toda la iglesia en Gálatas que tenían un serio problema. ¿Y cuál era el serio problema de los Gálatas? Vamos a la lección 3. Lección 3. El problema del Gálata es que querían tener dos iglesias en una. ¿Y cuáles eran las dos iglesias? ¿Cuáles eran las dos iglesias? Los que estaban con la suposición, Nosotros estamos teniendo el mismo problema de los Gálatas lo que estamos teniendo en las iglesias hoy día. No estamos llamando al pecado como debe ser. Hay hermanos que están recorriendo distritos, iglesias y predicando
abiertamente en contra de la unidad de la iglesia. Y lamentablemente se están llevando hermanos de la iglesia. Y las iglesias están quedando afectadas. Pablo notó ese problema. Y Pablo por eso dice en Filipenses 2:2, contemplad mi gozo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La iglesia se dividió. Hermanos que creían, por ejemplo, hay una corriente fuerte en la iglesia adventista de hermanos que creen que la iglesia debe convertirse en una casa de beneficencia tipo, ¿cómo se llama la iglesia esta que ayuda a la gente? Ejército de Salvación. Y que cada vez que un hermano tiene un problema económico, tiene que correr a las arcas de la iglesia. Y la iglesia debe cargar con él. Si su hijo no tiene los libros de la escuela, la iglesia debe comprarlo. Si el tanque de gas se le acabó, la iglesia debe comprarlo. Entonces, con esa idea de que la iglesia es una casa de asistencia social, están bombardeando el evangelio. Y hay quienes están de acuerdo con esto. Recibí un correo en WhatsApp de un miembro de la iglesia disgustado con la iglesia porque tuvo un problema en su familia, no tenían recursos para cubrir sus responsabilidades, nunca hizo una petición a su iglesia, nunca buscó ayuda como debe ser, pero condena a la iglesia que no la ayudó. ¿Ve? Mi pregunta ¿es responsabilidad de la iglesia cargar con los problemas de cada miembro de la iglesia? No. Había mucha gente que seguía a Jesús, pero no todos los que seguían a Jesús lo hacían por amor a Jesús. Pablo tiene aquí un problema. Hay dos grupos en la iglesia. Uno que ¿qué enseña? Las tradiciones judías, pero son seguidores de Jesús. Y otros ¿qué enseñan? Enseñan el evangelio de Jesús, pero también son seguidores de Jesús. Entonces, Pablo dice, espérense un segundo, tenemos que resolver ese problema. Y a lo largo de toda la carta de Gálatas, eso es lo que trata de hacer Pablo. Miren el día viernes de la lección 2, por favor, de la lección 3. Vamos al día viernes de la lección 3. Dice, a los mejores hombres, aún los mejores hombres, ¿lo ven? ¿Ya lo tienen conmigo? Aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán ¿qué? Graves equivocaciones. Mientras mayores responsabilidades se coloquen sobre el agente humano, mientras más encumbrado sea su cargo para determinar y controlar, más males hará con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones si no sigue cuidadosamente el camino del Señor. Pedro fracasó en Antioquía
en los principios de integridad. Pablo tuvo que resistirle frente a frente su influencia destructora. Esto está registrado para bien de otros y para que la lección pueda ser una advertencia solemne para los hombres que están en cargos elevados, a fin de que no falten contra su integridad, sino que se adhieran a los principios. Comentario de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1108. Por eso le dije al principio que la razón por la que la iglesia está sufriendo es porque no estamos haciendo lo que Pablo hizo frente a Pedro. O sea que Pablo enfrentó a Pedro y le dijo: hipócrita. ¿Ven? ¿Cómo es posible que tú, para agradar a aquellos, te sientas, aplaudes lo que hacen, y entonces quieres que acá también se hagan lo mismo que ellos, solo por complacerlo a ellos, cuando eso no es necesario? Pregunto. Hay dentro de cada iglesia autoridades que, siguiendo el consejo bíblico, están puestas por Dios para evitar que la iglesia se desvíe. ¿Sí o no? ¿Pablo usó o no usó su autoridad contra Pedro? Pregunto, ¿quién tenía más autoridad? Debería ser Pedro. Debía ser Pedro. Pero Pedro estaba desviado y Pablo tuvo que, mira lo que dice, esto está registrado, lo tengo aquí, esto está registrado para bien de otros. ¿De quién es otro? No, hermano, de que lo que ellos están, no, hermano. Si tú sabes y entiendes que hay una manzana que está desviando, está dañando a las demás manzanas, tú tienes la autoridad para hablar. Dios te dio esa autoridad. Ahora, ¿cómo la iglesia maneja esto? La Biblia tiene la forma en que debe manejarse este asunto. Pero no puede dejarse correr tiempo. Son iglesias tras iglesias que se van destruyendo porque el pecado se deja correr en la iglesia. Dios no está en contra del pecador. Dios está en contra del pecado. Llamamos la atención al pecado. Y la Biblia tiene la forma, y el manual de iglesia tiene la forma en que esto debe hacerse. Y no estoy hablando de pecados físicos, el pecado que todos conocemos. Estoy hablando de la inyección de falsas doctrinas y falsos conceptos espirituales dentro de la iglesia. Hay grupos que están creciendo dentro de la iglesia y no son de nosotros. Pero están creciendo en la iglesia. Y lo triste es que se hacen llamadas adventistas del séptimo día, pero no son de nosotros. Lección 4. Justificación solo por la fe. ¿Qué hace Pablo en esta cuarta lección? El versículo bíblico dice: con mi
yo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo más, vivo en Cristo vivo. Y yo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, el que vivo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como vimos la semana pasada, Pablo confrontó públicamente a Pedro en Antioquía por la falta de congruencia entre la fe que defendía y el comportamiento que demostraba. La decisión de Pedro de ya no comer con los ex paganos sugiere que los consideraba cristianos de segunda clase, en el mejor de los casos. Su accionar implicaba que si realmente deseaban formar parte de la familia de Dios y disfrutar de los beneficios de una comunidad plena, primero debían someterse a la circuncisión. En la lección de esta semana estudiaremos un resumen de lo que probablemente ocurrió. Este pasaje contiene algunas de las expresiones más comprimidas del Nuevo Testamento y es sumamente importante porque primera vez nos presentan varias palabras y frases que son fundamentales tanto para entender el Evangelio como para el resto de la carta de Pablo a los Gálatas. Estas palabras claves incluyen justificación, justicia, obra de la ley, creer y no solamente fe, sino incluso la fe de Jesús. Pregunta: ¿qué quiere decir Pablo con estos términos y qué nos enseña acerca del plan de salvación? O sea que, según el texto ahí, Pablo hablando a los Gálatas, que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Entonces, dice, con Cristo estoy totalmente crucificado. O sea que, demostrando a los Gálatas la condición que él se encontraba, o sea que ya venía haciendo la voluntad de Dios, ya no quería hacer la voluntad de él. Por lo tanto, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que él está presentando a los Gálatas la situación que ellos se encontraban por esa herejía que se quería dar de esas tradiciones y cosas que se estaban viendo dentro de los Gálatas. Y los líderes. Justificación por la fe. ¿Por qué dedicar una carta completa a hablar de la justificación por la fe? Porque imagínense que como había esa controversia ahí dentro de los falsos maestros, que querían enseñar que o sea, por lo que tú hacías, tú estabas bien, por lo que tú hacías tú tenías derecho a, pero Pablo explica y le hace ver a ellos que es la justificación por la fe, eres justificado por esa confianza que tú tienes en aquel que murió. Por eso, o sea, es algo que viene de él, viene de Cristo, no por lo que tú puedas hacer o puedas llegar a hacer. O sea, y Pablo deja eso bien claro, porque si bien es cierto, le llama la atención a Pedro porque Pedro hacía una cosa, cuando estaba con los gentiles actuaba de una forma, pero cuando estaba con los judíos actuaba de otra forma. ¿Y qué podía crear eso ahí? O sea, una confusión. Se supone que él, que era también autoridad, le debería dar las cosas en clara. Él también se estaba mezclando en eso, también estaba haciendo las cosas confusas. Obediencia por fe. Por fe. O sea que también aquí evaluando, analizando que Pablo le hace énfasis en cuanto a lo que es el asunto de la ley. O sea que nadie es justificado por dar la ley. El que justifica solamente es Cristo Jesús. A través, por la fe, tienen que aceptar por fe, que el único que te puede justificar es Cristo Jesús, más nadie. Vamos al día viernes, de la lección 4. Dice el día viernes: una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar como pueblo ideas falsas sobre la justificación por la fe. Escuche bien.
¿Qué es lo que hay de peligro? Idea falsa de la justificación por la fe. A ver, ayúdenme. ¿Cuál es una de esas ideas falsas de la justificación por la fe? La más peligrosa de todas. Que como soy salvo por la fe, siempre seré salvo. No importa lo que haga. No importa que uno no la ve porque ya. Ellos piensan que, muchos cristianos piensan que dice que ellos están salvos ya porque Jesús pagó todo eso en la cruz. Ellos no tienen que hacer nada. Ahí está. Ellos están salvos, que no tienen que hacer nada ellos. Yo tenía un predicador muy, yo lo apreciaba mucho de estos que tienen programas de radio. Por muchos años lo escuché, hasta que llegó a predicar sobre la justificación por la fe y dijo lo siguiente: Jesús cumplió en Jesús se cumplió toda la ley y con él terminó la ley. Él dice, cogió el texto que dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y según la interpretación de este predicador, al cual yo admiraba enormemente, decía que